Continuamos ya en la recta final del programa de hoy, pero necesito ver a Mónica, necesito saber por dónde anda, así que vamos a llamarla, vamos a conectar con ella. Mónica, ¿dónde estás y por qué? Cuéntame cosas. Alfredo, pues nos hemos venido hasta el Teatro Apolo porque hoy comienza la 15ª edición del ciclo de cine de la paz. Tenemos con nosotros a Marienca Leiva y a Sonia Guirado por parte de la ONG Movimiento por la Paz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un evento que lleváis haciendo 15 años. Bueno, se lleva haciendo 15 años en Madrid, que es donde está la sede central de esta ONG, y a eso, hace 15 años decidieron empezar un ciclo de cine que se celebra allí en el Círculo de Bellas Artes, promocionando películas que no suelen estar en cartelera, pero la temática siempre estaba orientada a la paz y a los derechos humanos. Esta tarde vamos a vivir eso aquí, va a haber una proyección, después de la proyección un coloquio. Contándonos un poco cómo se va a desarrollar este evento. Sí, bueno, en primera instancia vamos a ver la película Rafiki, que significa amistad, de una directora keniata, y lo que intenta es reflejar, lo que intenta reflejar el cine de Ciclo por la Paz, que es esas realidades que normalmente no vemos, visibilizarlas y movilizar en base a ellas. En este caso trata sobre dos chicas que intentan vivir su historia de amor en Kenia, donde está penado por ley la homosexualidad, y a la vez se añade un obstáculo más, que es que son hijas de padres que encabezan partidos políticos opuestos. Por lo tanto, se encadena ahí como una pequeña historia tipo Romeo y Julieta, junto con la diversidad, la discriminación y bueno, la sociedad que señala a las personas del colectivo LGTBIQ+ allí. Y bueno, primero veremos la película y después tenemos un coloquio con 4 invitados para mí de excepción, como son Óscar Bleda, que es el actual concejal de Participación, Integración Social y otra área. Tenemos también a Blanca, voy a mirar las chuletas, ¿vale? Porque los conozco a ellos personalmente, pero ya lo que se dice los apellidos me cuesta un poquillo más. Blanca Cuadrado, que es la presidenta de la asociación del colectivo LGTBIQ+, Almería con Orgullo. Tenemos también a Prisci Ngo Oya, que es técnico de acogida humanitaria en Fundación CEPAIN. Y por último a Faustino González, que bueno, compañero vuestro, periodista en Europa Press. Y todo esto acompañado de también otra compañera vuestra, Marta Soler, que es la que se va a encargar de hacer las funciones de presentación y aparte también va a moderar el coloquio. ¿Cómo crees que se va a desarrollar ese coloquio? ¿Qué temas pretendéis que se debatan? Bueno, lo que vamos buscando con este coloquio es crear un espacio en el que se llegue a la reflexión, en el que con toda la libertad y siendo un espacio seguro se pueda hablar de la libertad, de los sentimientos y de las relaciones socioafectivas, sexual-afectivas de este colectivo, teniendo en cuenta que hoy en día tenemos, día a día escuchamos en las noticias pues que si hay agresiones o si hay discriminaciones. Entonces lo que vamos a hablar es de eso, de la diversidad y de la discriminación que existe. No sé si me he explicado bien. Lo has explicado perfectamente. Imagino que al final, pues eso, con el objetivo de conseguir por fin erradicar todo esto. Ya que estamos aquí, que estamos hablando del Movimiento por la Paz, vamos a recordar la labor que hacéis vosotros desde la ONG. Bueno, pues somos una entidad que, bueno, a nivel nacional llevamos tanto proyectos internacionales como nacionales. En concreto aquí en Almería estamos desde 2010. Empezamos haciendo proyectos en el ámbito de la inserción laboral de personas en riesgo y asesoramiento jurídico, y bueno, eso se ha ido ampliando y ya tiene gran presencia el tema de educación y sensibilización. Sonia y el resto del equipo hacen una labor buenísima en los centros educativos y muy necesaria. Tenemos también pisos de acogida humanitaria para los chicos que llegan en pateras, para que el primer contacto que tengan pues sea un poco de acogida, como se llama el programa.
Y bueno, por ahí vamos. Pues enhorabuena por vuestro trabajo, por la gran labor que hacéis, y para terminar os voy a pedir a ver si podéis recordarnos qué es lo que viene después de la proyección de esta tarde, porque tenéis más eventos próximamente. Sí, bueno, próximamente, ahora mismo, bueno, es que el ciclo de Cine por la Paz es que comenzó el día 22 de septiembre en Madrid a colación del Día Internacional de la Paz. Entonces, hasta el día 20, que ya es el último día, es que hoy empezamos aquí en Almería, pero el viernes es el último día que hay ciclo de Cine por la Paz, y bueno, animar a todo el mundo que venga esta tarde y a los demás eventos que hay hasta el viernes. Muchísimas gracias. No, que iba a decir que a ver si en un futuro no muy lejano podemos hacer como en Madrid, y en vez de tener una sola tarde de proyección, pues es realmente un ciclo de 2 o 3 peliculitas. No vamos a empezar a pedir más. Muchísimas gracias de nuevo. A vosotros. Alfredo, pues a ver si se consigue, a ver si con el tiempo, en vez de poner una proyección, pues hacen caso a lo que nos decía, se me ha ido tu nombre, Marienca, perdóname, y ponen muchas más proyecciones en el Teatro Apolo o en donde sea, pero aquí en Almería. Muy bien, pues gracias, Mónica, muchísimas gracias. Mañana nos vemos. Yo estoy ahora encantado porque acaba de venir a nuestro plató un amigo que tenía muchas cosas que contarnos y ya iba siendo hora de que nos visitara. Es el escritor, historiador, editor, Óscar Fábrega. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Un placer estar aquí contigo. Bienvenido, gracias por venir. Estuve en tu programa de pequeño. ¿Te lo han dicho alguna vez? No me hagas eso. No me hagas eso. No, luego os cuento por qué esto. Es que nos hacemos mayores y entonces estas cosas pues suelen pasar, ¿no? Pero es mentira, tú no has estado en mi programa de pequeño. No, tenía muchas ganas y de hecho, pero ya sabes, tengo una agenda muy, muy complicada y por una cosa o por otra se han ido pasando los meses, pero bueno, por fin hoy estoy aquí contigo. Porque lo tuyo es que, claro, mezclas tu faceta como historiador, tu faceta como escritor, tu faceta como editor de Guante Blanco. Claro, sí. Es que lo llevas todo para adelante, Óscar. A ver, es que por un lado hay que ganarse la vida y como escritor, por desgracia, es muy complicado. No solamente en este país, sino en general, ¿no? Aunque tampoco me puedo quejar, ¿no? Todo se ha dicho, yo creo que hasta ahora he tenido mucha suerte con mis libros y han tenido una proyección mucho más de la que yo podía imaginar, ¿no? Pero bueno, sí, tengo la suerte de trabajar y de vivir de mis letras. No todas de las mías, pero sí, tanto de mi trabajo como investigador y al final. Pero yo no como le editor. llamaría lo tuyo suerte, ¿no? Lo tuyo ha sido constancia y trabajo y buen hacer, porque claro, tú puedes escribir libros, pero si después no interesan a nadie, Sí. podemos decir que has dado ahí con un nicho de lectores muy importante Claro. y que has dado con temas que interesan. Sí. A ver, yo sí que considero que hubo un poco de suerte al principio. ¿Sí? Aunque ahora viéndolo bien, no han pasado ya 10 años de aquel momento. Yo tuve mucha suerte porque mi primer libro, que se llama Prohibidos que habrá en este pueblo, fue un proyecto que yo lo escribí sin ni la mínima pretensión. En aquel momento no conocía a Alberto Cerezuela, si no lo hubiese publicado en Círculo Rojo. De hecho, me lo planteé en aquel momento. Pero surgió un concurso que organizó la editorial Planeta, que en los albores de Facebook, ¿no? Cuando empezó esta red social, consistía en que la gente votase por Sí. un proyecto y el que ganase el certamen pues le publicaban el libro en formato digital. Y gané ese concurso y el libro fue súper bien, o sea, funcionó muy bien en formato digital. Tanto que se vendieron como 20.000 copias o así en formato digital, que hoy en día 20.000 copias es mucho. Sí, sí. Y un año después salió en papel, después publicó otro con Planeta y a partir de ahí ha ido todo bastante bien, ¿no? Por eso que después ha ido muy bien, pero yo no he notado los sinsabores de lo que otros amigos y tal escritores dicen, de lo que es buscar editorial y lo terrible que debe ser eso, ¿no? Así que un poco de suerte sí, y luego, claro, y luego al final, pues yo creo que algo les gustarán mis letras a mi gente para que sigan apostando por mí, editoriales también, que no sean de autoedición o que no sean de coedición, que también existen algunas así. Pero sí es verdad eso, ¿no? Los temas que escoges. ¿Cómo escoges tus temas? A ver, a ver cómo te lo cuento. De alguna manera hay una linealidad. Yo sí noto que hay algo en común, excepto en una anomalía que se produjo en mi penúltimo libro, que es A propósito de Poe, que no tiene nada que ver. Que lo tenemos aquí, por cierto. Sí, que está aquí. Es un ensayo sobre Edgar Allan Poe, sobre sus letras, sobre sus libros, sobre su vida, sobre la influencia que ha tenido en otros autores y demás, que ese sí que es una rara avis en mi rollo, ¿no? Aunque también hay una colección de artículos que yo publiqué en La Voz, en La Voz de Almería, Sí. durante cerca de 4 años, que se llamó Homo Insolitus, una sección que tenía ahí, que luego salió una recopilación de tal, ¿no? Pero el resto de mis libros, el personaje o la línea transversal que los recorre es Jesús de Nazaret. El personaje de Jesús. Yo no soy creyente, pero sí que soy historiador y especializado en historia de la religión, y me parece un personaje tan interesante y tan influyente que merece la pena ser abordado desde una perspectiva
rigurosa, académica, pero no académica en la forma de exponerlo, sino en la forma de tratarlo, y luego que sea muy de andar por casa lo que yo cuento, ¿no? Entonces, claro, al final tengo 7 o 8 libros que giran en torno al cristianismo, y todo gira en torno a Jesús, pero de distintas vertientes. Pero fíjate que es importante tu visión. Como tú decías, tú no eres creyente, Sí. sin embargo te fijas en la figura de Claro. Jesús y ofreces una visión, iba a decir, más virgen, ¿no? Que la que Claro. puede tener un creyente que se deja llevar por la fe, ¿no? Claro, a ver, hay una cosa, siempre es una cosa, por ejemplo, que todos historiadores tenemos muy claro, ¿no? Es muy difícil, imagino que pasa un poco con los periodistas igual, ¿no? Es muy difícil ser aséptico. Lo puedes intentar, pero al final siempre, en la gestión incluso de las fuentes, se pierde la asepsia, ¿no? Porque hay muchas veces, evidentemente yo, los libros que sean escritos, libros sobre Jesús, por ejemplo, ¿no? Escritos desde la fe, o escritos por sectores de la iglesia que son muy radicales, Sí. por ejemplo, no los puedo tener en cuenta porque sé que van a estar sesgados. Claro. Pero claro, yo también estoy secado, o sea, hay que tener en cuenta que hay que jugar un poco con eso, ¿no? Pero al final intento hacer eso así. También te digo una cosa, yo tengo muy en cuenta que aún no siendo creyente, entiendo que la religión es un aspecto muy emocional del ser humano y que evidentemente son temas delicados. A ver, algo que es obvio, en cualquier libro que sea un estudio crítico o reflexivo sobre el cristianismo y todas sus vertientes, evidentemente un fundamentalista, un literalista se va a ofender. Es imposible que eso no pase, ¿no? Claro. Pero yo, por ejemplo, tengo especial atención en incluso muchos de mis lectores beta. Yo soy muy de lector beta, muy de que haya 3 o 4 personas que se lean mis libros antes de mandarlos a la editorial. Siempre intento, sobre todo los libros de religión, que haya uno de ellos sea una persona creyente, para ver cómo lo siente, cómo lo vive y demás, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en uno que publicó con Planeta, que se llama Pongamos que hablo de Jesús. Sí. En ese libro me recuerdo que se lo pasé a Carmen Rabasa, la amiga escritora Carmen Rabasa, que como bien sabes ha sido profesora de religión. Sí, sí. Me interesaba saber su opinión como creyente, como profesora y como docta en la materia, ¿no? Y le gustó mucho e incluso dijo que había aprendido muchas cosas que no sabía, ¿no? Y ese es un poco el objetivo. Pero bueno, y luego también, a ver, yo, si hay algo que caracteriza mis letras, yo recuerdo mi editor de Planeta me lo dijo hace mucho tiempo y a mí es como si me hubiesen dado todos los royalties del mundo juntos, ¿no? Que me dijo que mi forma de escribir era muy parecida a la de Slava Galán. Slava Galán es mi maestro, yo lo considero Menudo piropo, ¿no? Y de alguna manera es verdad que yo, leyéndome a mí mismo años después, tengo un poco ese deje. Al fin y al cabo los dos somos de Jaén, que igual está también por ahí ese rollo, ¿no? Que es quitarle quizás a veces hierro al asunto. Es decir, estamos hablando de temas serios y tal, pero no hay que ser dramático a la hora de contarlo, ¿no? Sino que se puede ser divertido Claro. incluso. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de la historia, del personaje de Jesús? Muchas cosas. Primero me llama mucho la atención, hay una cosa que es esencial, ¿no? Y que yo lo cuento en casi todos mis libros, es motivo de reflexión. El silencio. Es decir, estamos hablando de un personaje que en 30 años después de su muerte ya había comunidades por todo el Mediterráneo que creían que había sido el Hijo de Dios y un ser especial, ¿no? Sin embargo, en algunas de esas comunidades, un poco tiempo después, unos 50 años después de su muerte, empezaron a escribir pequeñas biografías, que son los evangelios, sobre su vida. Sin embargo, esas biografías son muy parcas en información, ¿no? Y eso es muy curioso. Por ejemplo, el primer evangelio, que es el Evangelio de Marcos, el más antiguo, que es del año 70, 80 más o menos, después de Cristo, comienza en el momento del bautismo de Jesús en el Jordán, cuando Jesús tiene 30 y algo años, ¿no? ¿Qué pasa antes? Ese evangelio no dice nada del nacimiento milagroso, no cuenta nada de la infancia de Jesús, pasa directamente ahí. Piensa una cosa, en esa época y en ese contexto, en la Judea del siglo I, la esperanza de vida rondaba los 40 años. Una persona con 30 años ya era adulta y ya estaba cerca del final, ¿no? Tú y yo estaríamos ya casi finiquitados, ¿no? Gracias, Óscar, te quiero mucho. Eso no quiere decir que la gente muriese con 40 años, pero sí que es verdad que con 30 años la gente estaba en lo máximo de su proyecto. Sí, pero vital, es verdad que el evangelista en este caso se pierde una parte importante claro, de la vida. pero lo hicieron todos, porque los dos siguientes, que son Lucas y Mateo, son versiones extendidas de Marcos, ¿no? Con material de otros sitios, pero también así. Y lo hizo también el último evangelista, que es Juan, que también empieza en esa época, ¿no? ¿Por qué ese silencio? Y eso es algo que ha hecho que corran rollos de tinta, ¿no? Desde los que defienden, por ejemplo, que pasó algo en la vida de Jesús que era importante ocultar y que por eso no aparece en los evangelios, porque de alguna manera contradecía. No convenía sacarlo a la luz. Claro, o los que defienden, a mí me parece muy razonable pensar que era tan conocido su existencia anterior que no hizo falta escribirla, ¿no? Y solamente se centraron en el momento de mayor importancia de su vida, que es la predicación, la muerte y la resurrección, ¿no? Claro, tú decías antes que es un tema sensible, que puede herir sensibilidades, ¿no? Lo que escribe. Precisamente alguna de esas teorías puede herir. ¿Te has encontrado con esa gente que se ha podido ver ofendida por tus escritos?
En alguna ocasión. Sí, sobre todo porque, a ver, una cosa que tenemos muy claro los historiadores, ¿no? Los que pretendemos hacerlo desde una perspectiva científica, siempre teniendo en cuenta que el método científico no se puede aplicar al 100% en la historia, claro. pero bueno, se puede intentar, ¿no? Hay algunas cosas que no podemos tratar porque no son asunto nuestro y que si lo tratamos lo tenemos que tratar desde la perspectiva de que es material legendario. Por ejemplo, los milagros de Jesús o la resurrección, ¿no? Que son lo más complicado. Claro, cuando uno intenta racionalizar, bueno, y si la resurrección, está claro que sus seguidores lo creían, pero yo no puedo hablar de eso. ¿Y si no pasó la resurrección? ¿Y si pasó otra cosa que hizo que los creyentes, sus seguidores de segunda o de primera generación, pensasen que había resucitado, ¿no? Entonces yo recuerdo que hay una teoría que se puso muy de moda en el año 50 y que sigue siendo una teoría bastante interesante, pese a que levanta muchas ampollas, que es la posibilidad de que robasen el cuerpo de Jesús. Sí. Pero es que eso aparece en los propios evangelios. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, hay una escena en la que José de Arimatea va a hablar con Poncio Pilatos para decirle que por favor ponga unos guardas para evitar que los judíos roben el cuerpo de Jesús. Es decir, eso parece una forma de profecía autocumplida, es decir, como que eso pasó y ese evangelista lo comentó en ese libro para dejar claro que eso no había pasado, porque había unos guardas que estaban allí, ¿no? Esa teoría no es que esté muy fundamentada, pero es plausible, ¿no? O por ejemplo otra que está muy extendida, es un tema que yo le doy mucha importancia, que es también la relación de Jesús con las mujeres. El movimiento de Jesús, si algo tiene de característico, tiene varias cosas, pero una de ellas es que la mujer tiene un papel muy importante. Y eso es muy raro en el contexto de lo que estamos hablando, el judaísmo del siglo I. Tanto que Magdalena era casi la 13ª. Claro, casi, yo defiendo, yo soy un ferviente defensor de que lo era, si no la 13ª y posiblemente de la segunda, entre el grupo de favoritos junto a Pedro, Juan y Santiago, posiblemente, ¿no? Y además, con mucha importancia. Pero claro, hay un aspecto importante, ¿no? Eso, como recordarás seguro, cuando capturan a Jesús, todos los apóstoles huyen. ¿Cómo sabemos entonces lo que sucede después? Por las mujeres. Porque los 4 evangelios, las testigos, tanto de la crucifixión como del enterramiento de Jesús, como de la resurrección, las primeras testigos son mujeres. Pero piensa una cosa, una mujer, por ejemplo, en esa época no podía declarar en el Sanedrín, no era considerado un testimonio válido. Sin embargo, los evangelistas las colocan en los momentos esenciales de la trama de Jesús, ¿no? Y especialmente a María Magdalena. ¿Por qué? Porque eso, si alguien hubiese inventado, es un ejemplo de cómo trabajamos, ¿no? Los exégetas. Si alguien hubiese inventado estas historias, no hubiese puesto a mujeres como testigos. Hubiese evitado algo que le complicaba la vida, porque argumentar que eran mujeres era arriesgarse que dijesen, es que igual era una alucinación, ya sabes, lo típico que se decía, ¿no? Sí. Que las mujeres eran histéricas, que cuando estaban sometidas o en un sistema religioso eran capaces de tener visiones, ¿entiendes? Sin embargo, el hecho en sí de que aparezca, y además, eso se llama el criterio de dificultad. Hay otro criterio que es el criterio de atestiguación múltiple, que es cuando un mismo pasaje evangélico aparece en varios evangelios. Este aparece en los 4 evangelios. Por lo tanto, damos por hecho, sin poder decir que es algo histórico, siempre con matices, siempre con cuidado, pero es evidente que eso es histórico en el personaje de Jesús, bueno, ¿no? Joder, me encanta hablar de estas cosas contigo, sí, te lo digo de verdad. Pero tú has venido a hablar de tu libro. Estamos, yo te he llamado para que vengas a hablar de tu libro. Este que tengo aquí a mi lado, que habéis visto en pantalla, que es tu última obra y que bueno, ahí lo tenemos. Eso no estaba en mi libro del Nuevo Testamento, que también tiene que ver con el tema del que estamos hablando, evidentemente. Claro. A ver, porque claro, al final es lo que te decía al principio, el problema está en las fuentes. No tenemos fuentes extracristianas que hablen sobre Jesús, ni sobre María Magdalena, ni sobre sus seguidores. Todas las fuentes, excepto, bueno, hay alguna mención, pero ya son tardías, son de finales del siglo I, principio del siglo II, todas las fuentes proceden de los propios creyentes, los propios seguidores de Jesús. Y son los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles y el resto de cartas y libros que aparecen en el Nuevo Testamento. Así que a mí me parece muy importante para entender cómo surgió toda esta historia, entender cómo se escribieron estos libros, que no fue un proceso que se hizo de golpe, fueron a lo largo de cerca de 300 años, que en esos 300 años, a la vez que se iban formando las comunidades cristianas y se iban escribiendo estos libros, se fue modificando la propia idea de quién fue Jesús. Yo en el libro argumento una teoría que me parece muy interesante, que es que no hubo eso que llaman cristianismo primitivo, sino que hubo varios cristianismos primitivos, varias comunidades distintas que a partir de sus tradiciones orales, de sus propias leyendas, empezaron a crear una idea de quién había sido el personaje. Claro, ahí no existían los grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp de cristianos. De esto va la película, ¿no? Ahí cada uno entendió la película conforme le iba llegando. Exacto.
Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, en aquella época casi nadie sabía leer ni escribir. Claro. Entonces, claro, una cosa que le damos mucha importancia en este tema es a la transmisión de la información, ¿no? Ya sabemos que la transmisión oral es complicada, siempre, pero también la transmisión escrita, sobre todo cuando no saben escribir. De hecho, por ejemplo, sabemos que, mira, para que te hagas una idea, de los 3 evangelios más antiguos, los sinópticos, que son Marcos, Lucas y Mateo, Sí. existen hoy en día, igual me equivoco en algunos miles, pero existen como 140.000 variantes, como te acuerdas, como las quinielas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque existen, de un mismo versículo, existen varios manuscritos muy antiguos del siglo I, del siglo II, del siglo III, con algún matiz diferenciador, con alguna errata, con alguna palabra que de pronto un copista metió y a partir de ahí todos los que copiaron a él se la metieron. Y claro, por eso al final no existe, y esto es muy curioso, a diferencia del Islam o del judaísmo, en el que tanto el Corán como la Torá son sagrados literalmente, no existe un estándar sagrado del Nuevo Testamento. Es decir, no hay una versión oficial de la Iglesia Católica que diga esta es la buena. No existe eso, precisamente por lo que te digo. La Iglesia es consciente de que ese periodo de la transmisión fue muy compleja. Y por ejemplo, mira, un ejemplo de eso, ¿no? Que a mí me gusta mucho ponerlo porque es muy, muy llamativo. El final del primer evangelio de Marcos termina de una forma muy curiosa que no es como termina en los evangelios que tenemos en casa. De hecho, en la mayoría suele parecer que los últimos 9 versículos es un añadido posterior, del año 400 o así. Cuando uno lee ese evangelio, el evangelio termina con las mujeres, con María Magdalena y las otras mujeres llegando al sepulcro, se lo encuentran vacío, aparece un ángel que les dice que Jesús ha resucitado y que les ordena que vayan a informar a los apóstoles. Y el evangelio termina con las mujeres decidiendo no informar a los apóstoles, y ahí termina. Claro, eso a un copista posterior le tuvo que llamar mucho la atención. Dijo, ¿por qué? En los siguientes evangelios, Lucas y Mateo, que son versiones extendidas de Marcos, como te decía antes, lo corrigieron esto. Y sí hicieron que las mujeres fuesen a hablar con los discípulos. Y sí muestran apariciones de Jesús. Qué curioso. Pero en Marcos no hay ninguna aparición de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que hubo un copista en algún momento dado, en el siglo III o así aproximadamente, que decidió meter 9 versículos más en los que ya aparecen algunas apariciones de Jesús tomadas de Lucas y Mateo, que son posteriores, ¿entiendes? Madre mía, qué lío. Entonces, claro, ese trabajo de ir encajando todo esto es un poco a lo que nos dedicamos, ¿no? Y al final, en ese trabajo uno acaba encontrando pequeñas verdades que te permiten reconstruir y diferenciar entre el Jesús de la historia, el Jesús real, y el personaje evangélico que evidentemente, y eso es algo que hasta la Iglesia tiene claro, es un personaje edulcorado con material legendario procedente de fuentes distintas, ¿no? Claro que sí. Otra cosa es averiguar cuál fue el Jesús real, ¿no? Que ese es el gran problema. Pero bueno, en eso estamos y en eso seguiremos. Eso no estaba en mi libro del Nuevo Testamento, está editado por Almuzara, además muy bien editado, por cierto, y está ya a la venta, ¿no? Ya Sí, salió a la venta hace un par de semanas o así. Y ahí estamos, bien. ¿Y qué tal las primeras impresiones? Bien, a la gente le está gustando bastante. Además, yo creo que es un libro que puede gustar porque ofrece una perspectiva bastante diferente. Y luego, aparte, claro, de esta colección de Almuzara es muy mía, en el sentido de que la marca de la casa, la marca de esta colección, es que no te tienes que ir todo lo que puedas por las ramas y hablar de curiosidades que tengan que ver con el tema que estás hablando, ¿no? Y a mí eso me encanta. De hecho, mi forma de escribir es un poco así. Entonces me ha dado pie a hablar de muchas cosas súper curiosas relacionadas. Oscar, y de tanto investigar y escribir sobre la figura de Jesús, ¿te has llegado a plantear en algún momento su existencia divina? La humana la sabemos. La humana la sabemos, sí. ¿La divina? No, eso tengo claro que no. Lo que sí es, no me corto en reconocerlo, ¿no? Quizás en mi adolescencia, que yo era más magarra y más joven y tal, yo creo como todos, sí que eran quizás más combativos dentro del ateísmo. Hoy en día ni siquiera me considero ateo. Como diría de nuevo el Lava Alan, me considero un descreído más que ateo, ¿no? Porque ateo supone apostar fuerte. O sea, yo no soy nadie para decir que Dios no existe. Yo como mucho puedo decir que creo que no. Pero lo que sí he aprendido es sobre todo a respetar, hoy en día, sobre todo a respetar la religión cristiana. Porque el mensaje de Jesús, el mensaje original de Jesús, o el mensaje adulterado posiblemente por Pablo de Tarso, por San Pablo de Jesús, sea como sea, al margen de que sea real, e incluso aunque no hubiese existido Jesús, es un mensaje extraordinario. Claro. El mensaje no daña a nadie. Claro, el mensaje del amar al prójimo, yo siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? A esa misma conclusión llegó Kant en el siglo XVII con el imperativo categórico que era no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y lo dijo en un contexto muy complicado, en un contexto de un pueblo como el judío, que practicaba una religión imposible de practicar, de hecho, y que él lo simplificó todo en un solo evangelio, en un solo mandamiento que es ese, ¿no? Me parece un proyecto ético brutal, ¿no? Y que por desgracia, y ahí es donde me sale de nuevo mi lado más combativo,
los primeros que no respetaron ese mensaje fueron los discípulos de Jesús. No los discípulos de primera generación ni los de segunda, pero sí los de 3-4 siglos después, cuando nació la Iglesia Católica, que no dudó en machacar a todo aquel que dentro de la esfera cristiana pensaba de una forma distinta, ¿no? Por eso a mí también me interesa Todavía mucho, sigue sucediendo. Claro, a mí me interesa mucho también el concepto de herejía por eso mismo, ¿no? Porque aunque hay herejías, que mi libro anterior, por ejemplo, también de Almuzara, se llamó, eso no está en mi libro de historia de los cátaros, porque era un proyecto, sin duda es el mayor genocidio religioso que se ha hecho en Europa, ¿no? Y se hizo hace 8 siglos. Pero me llama mucho la atención, ese caso, por ejemplo, es distinto, porque sí que eran realmente herejes, en el sentido de que sus creencias eran muy divergentes, ¿no? Pero cómo la Iglesia Católica ha perseguido a veces herejías que realmente el matiz es muy, muy, muy poco. Que dice, pero bueno, si al final estoy de acuerdo, ¿por qué? ¿No? Porque por el poder. Efectivamente. Oye, tenemos que dejarlo aquí, Óscar. Tienes que venir más veces. Cuando quieras. ¿Sabes qué pasa? Que vienes una vez cada 5 años. Se me acumulan los libros. Claro, y me falta tiempo. De momento nos vamos a quedar con estos dos. Vamos a mostrarlo otra vez por si alguien quiere acercarse a la librería y quiere pedir un ejemplar. De este hemos hablado incluso en el programa, alguna vez sin ti, y lo recomendamos. Pero a este le tengo yo especial gana. Así que si vais por la librería, o en fin, sí, pues yo prefiero que vayáis a la librería y lo pidáis. Esto nuevo de Óscar Fábrega. Óscar, muchísimas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer como siempre. El placer ha sido mío. Cuídate mucho y ven otra vez, tío. Cuando quieras. ¿Vale? Eso está hecho. Ya hablaremos de lo de antes, lo de que has estado en mi programa. Nos vamos a marchar, nos tenemos que marchar ya. Volveremos mañana ya para despedir la semana y ponerle el broche a esta intensa semana que hemos vivido aquí en nuestro programa. Así que el consejo de siempre, que seáis buenos, felices y os cuidáis mucho. Hasta mañana.